número 4. ¿Sí? La semana número 4 lleva por título reacciones químicas, reacciones nucleares. Y de pasadita le vamos a poner una chispita de estequiometría. ¿Ya? Bien. ¿De qué trata? ¿No? Pues trata de que nosotros comprendamos que la reacción química, ¿no?, es la transformación de la materia, ¿sí? Que la reacción química es el fenómeno químico que ya se ha dicho con anterioridad, y que la ecuación química es la descripción de ese fenómeno utilizando lo que para nosotros son herramientas, ¿ya? A ver, en el lado izquierdo, lado derecho, parte superior, ustedes pueden ver cómo hidrógenos y oxígenos rompen sus enlaces y se forma el agua, molécula que nosotros conocemos. Entonces, la definición de reacción química dice que es la transformación de las sustancias llamadas reaccionantes, transformación de los reactantes en sustancias llamadas productos, ¿correcto? Y exactamente eso es, ¿no? Ahora, ¿cómo darme cuenta de que yo ha ocurrido una reacción química? ¿No? Esa es la parte más difícil. Porque, no porque no sepa, sino que todavía no he podido contemplar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, como pueden ver acá, hacia el lado izquierdo abajo, el sistema de la nada aparece un gas, vapor o algo por el estilo. Es una forma de pensar o deducir que ha ocurrido una reacción química. Lo mismo, se emite una luz brillante, ¿ya ven? No hay luz, y de pronto aparece una luz bastante brillante, ¿ya? Y en esa luz brillante, pues, se está formando, o está ocurriendo una transformación de la materia. Miren, el frasco inicialmente está incoloro, se le quita la tapa, ajá, y ahora está de un color pardo, medio naranja, ¿sí? Ha habido una oxidación. Y finalmente, al lado derecho, el tubo está transparente, algo le cae, y el tubo empieza a ver o a mostrar un contenido blanco. Ya miren ahí, listo, aparece un precipitado. Muy bien, esos son ejemplos de cómo evidenciar o cómo saber que ha ocurrido una reacción química. Miren ahora a la derecha, un trozo de metal alcalino, en este caso sodio, es agregado sobre el agua que está contenida en una cápsula de porcelana y la reacción es violenta. Fíjense, se forma una bola y luego esta bola empieza a recorrer todo el contenido, ¿ya? Y esta es la ecuación, ¿no? Acá está mostrada, voy a ponerla dentro del recuadro, a ver si así se pone más interesante. Dice que el sodio, 2 unidades de sodio, más 2 unidades de agua, forman hidróxido de sodio más gas hidrógeno. Estos números están acá, el 2, el 1, son llamados coeficientes. Luego le vamos a llamar número de moles, pero por ahora coeficientes, ¿no? Los números que están abajito, ya, el número 2 acá y el otro número 2 acá, son llamados subíndices. Bien, en el lado izquierdo se colocan a los reactantes y en el lado derecho se escriben normalmente a los productos. Es la manera como hemos esquematizado esta parte. ¿Sí? Ahí está la leyenda, coeficientes, subíndices, proporción, etcétera, etcétera, estado de agregación, ¿ya? Ahora, obviamente regresamos al mismo punto de siempre, ¿no? Para aprender simple y llanamente tengo que clasificar. Y al clasificar una reacción química, pues debo atender diferentes criterios. Un criterio es según el comportamiento de los reactantes. Reactante o reactivo es lo mismo. Reactante, reactivo o insumo es lo mismo. Algunos llaman materia prima, es lo mismo, ¿ya? Entonces,
Cuando hablamos industrialmente, a veces hablan de materia prima. Dentro de ellos se conocen las reacciones de adición. ¿Listo? Adición, sumar. Sumar, juntar. ¿No? Entonces acá hay un esquema un poco simple, ¿no? La matemática es bastante sencilla, de tal manera que dice que A se combina con B para formar AB, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, esa es la reacción. O sea, sin embargo, la química es mucho más bonita, exacta, y entonces se le coloca acá que el nitrógeno, a ver, acá está el nitrógeno, se combina con el hidrógeno para formar amoníaco. Es una reacción de adición o combinación o síntesis. Lo opuesto se llama reacción de descomposición. Entonces, veo ahora una forma denominada AB, y esa forma AB se desagrega, se descompone en A más B. Acá está el ejemplo clásico y típico, el ejemplo que cuántas décadas se sigue repitiendo. ¿Sí? ¿Cuál es? El clorato de potasio se combina con el oxígeno para formar cloruro de potasio. Bien, entonces, una reacción es la de adición, ¿no? En la cual a partir de sustancias simples se van a formar sustancias un poquito más complejas, por decir así, y la otra es una reacción de descomposición a partir de una sustancia compleja, entre comillas, como es el clorato de potasio, se forman sustancias más simples como el oxígeno y el cloruro de potasio. Lo mismo, a partir del agua, y eso lo sabemos todos, se puede obtener hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Bien. Dice acá, y seguimos, según ocurra una sustitución o un desplazamiento simple, ¿no? Todos nosotros sabemos lo que significa sustitución. Sustitución significa reemplazar algo, ¿sí? Reemplazar una pieza de un motor, por ejemplo, reemplazar un foco, en fin, etcétera, etcétera. Reemplazar a un individuo por otro, reemplazar a una presidenta por alguien, ¿no? O a un presidente del Congreso por alguien, ¿sí? ¿Ya? Que sea un poco más que, más centrado en las cosas que están haciendo y no una locura terrible, ¿no? Bien, ahí está A más B y se puede ver el caso, ¿no? A reemplaza a B. Ahí está. A lo ha reemplazado, lo ha desplazado. Y acá tenemos nosotros el ejemplo clásico que siempre se usa también desde hace más de 80 años. El cobre está unido con el grupo sulfato, viene el zinc y desplaza el cobre y ocupa su lugar. ¿Ya? Eso se llama reacción de desplazamiento. Bien, sin embargo, existe también reacción de desplazamiento doble. Desplazamiento doble significa que ambos cambian. Efectivamente, ambos cambian. Acá tengo A y B están unidos, C y D están unidos, A y D ahora están unidos y C y B están unidos ahora. O sea, ¿qué cosa ha habido? Una especie de intercambio. Y acá tengo un ejemplo un poquito difícil de impresionante que golpea el cerebro cuando se le ve por primera vez nitrato de plata más ácido clorhídrico, me va a generar cloruro de plata más ácido nítrico. Pero que en realidad es muy simple o muy sencillo, ¿ya? Bien, entonces tenemos que la clasificación abarca de adición, combinación o síntesis con descomposición, además de desplazamiento simple o desplazamiento doble, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora, hay otro tipo de clasificación, acá dice B, según la energía involucrada. ¿Qué significa esto, no?
La energía es el agente que media en la transformación de la materia. Es el que va a originar la transformación de la materia, ¿no? Pero hay reacciones que liberan energía y hay reacciones que necesitan energía. O sea, en vez de liberar, deben de ganar energía, ¿no? O de absorber, quizás sea el término. Bien, las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía, ¿ya? Esa energía liberada generalmente bajo la forma de calor, ¿no? Y acá está, ¿no? El ejemplo típico es la reacción de combustión. Ustedes prenden cualquier material orgánico y este va a arder y va a producir calor, que se puede escribir así, como más calor, ¿no? O se puede producir así, ¿no? Dándole un valor exacto al proceso o finalmente colocándolo así, ¿no? Cualquiera de las tres formas es correcta y me debo de fijar, ¿no? Cuando aparece delta H, aparece el signo menos. Este signo menos significa justamente libera, ¿ya? Libera, ¿correcto? Ahí está el ejemplo típico de la reacción de combustión. Según la energía involucrada, pero ahora el otro caso, el opuesto, endotérmico, es aquel que necesita, absorbe, requiere, el término que ustedes más dominen, requiere calor, ¿no? Y entonces tengo acá el caso, ¿no? Yo tengo el óxido mercurio. Ya, el óxido mercurio, si el óxido mercurio lo caliento, se convierte en mercurio oxígeno. Si yo al óxido mercurio le pongo más 181,6 kilocalorías mol, se convierte en aquel, ¿no? O puede ocurrir que le pongo el delta H, pero miren ahora, el signo es más, que habla de que está ganando calor, que está absorbiendo calor, ¿ya? Entonces, la parte simbólica me dice a mí si estoy frente a una reacción exotérmica o endotérmica. Bien, ahora, siguiente clasificación, ¿no? Según el sentido de la reacción, ¿ya? Bien, si tú tiras una piedra, cualquiera sea la piedra, llega al destino. Si tú disparas una bala, la bala llega al destino. Un misil, el misil llega al destino, ¿correcto? Si tú hablas algo, la palabra dicha llega a su destino. Según el sentido de la reacción, las reacciones químicas pueden clasificarse como irreversibles, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Hace unos días a un pariente mío lejano le han disparado, ¿no?, una bomba lacrimógena, ¿no? Eh, con tan mala suerte para él o para la persona que disparó, que le cayó exactamente en la cabeza, ¿no?, y le causó la muerte. Claro, cualquier golpe en la cabeza puede romper el cráneo, ¿no? Ahora, una cosa es una piedra, otra cosa es un palo y otra cosa es un proyectil, ¿no? Y miren cómo estaremos nosotros en un gobierno completamente dictatorial, pero es la dictadura de los militares, que siempre ha sido más de 200 años de independencia y los militares siguen ejerciendo el poder, ¿no? Bueno, siempre lo han hecho, siempre asociados a alguien que pasa por demócrata, que el día 30, un periodista de Canal 7 que tenía su programa a las 10 de la noche, dijo, ¿no?, al señor lo han matado con un disparo y eso no puede ser tolerado en una sociedad. Inmediatamente, unos minutos después, le cortaron el contrato, lo despidieron y ayer ya no salió al aire ya, del programa Rimanchi de Canal 7. El hombre fue despedido por decir la verdad, por dar su opinión, ¿no? Muy bien. ¿Cómo veo irreversible? Por una flechita. Acá está la flechita, ¿ven? Ya, acá está. La flecha va en un solo sentido, ¿correcto? Entonces, el zinc reacciona con el ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc más hidrógeno. Listo, ese es irreversible. Y lo opuesto a irreversible es reversible, ¿no?
¿ya? Reversible significa de ida y vuelta, va y viene, ¿no? Doble flecha, ¿correcto? Entonces, el nitrógeno con el hidrógeno, en un sistema que vamos a revisar una vez más, o ustedes van a revisar o estudiar una vez más, entonces, la reacción en este caso es una reacción reversible, ¿no? Significa que el nitrógeno se combina con el hidrógeno para formar amoníaco y el amoníaco se combina nuevamente o se descompone, si ustedes quieren decirlo así, para formar nitrógeno e hidrógeno, ¿ya? Bien, ahora llega el turno a la clasificación, entre comillas, más temida por los estudiantes. ¿Cuál es esta? La clasificación según cambia o no cambia el número de oxidación. Según cambia o no el número de oxidación. O sea, en la naturaleza, nosotros para poder entenderla, hemos creado determinadas reglas que nos permiten acercarnos mucho más rápidamente a su comprensión, ¿ya? Entre ellas, decimos que cuando hay un cambio en el número de oxidación, lo que está ocurriendo es una reacción redox. La palabra redox es una contracción, ¿no?, de la palabra reducción y de la palabra oxidación. ¿Ya? Red, acá está ox, ¿no? ¿Listo? Entonces, en toda reacción redox, una de las sustancias se va a oxidar y otra se va a reducir simultáneamente. No puede ocurrir, no va a ocurrir, ya, primero una y luego las otras. No, esto van a ocurrir de manera simultánea. Y entonces tenemos acá un ejemplo, ¿ya? Dice que el zinc, acá está, reacciona con el ácido clorhídrico para formar cloruro sin hidrógeno. Ahora, para entender la naturaleza, entre las reglas que hemos creado, está acá. Todo elemento libre sin combinar tiene estado de oxidación cero. Todo compuesto en la suma de sus cargas es cero. Pero para ello se dice que los metales tienen carga positiva y esa carga positiva, según su distribución electrónica, tiene que anularse con cargas negativas. El hidrógeno cuando se combina tiene carga +1 generalmente, por lo tanto para que se combine el cloro tiene que ser -1, ¿ya? ¿Sí? Y eso es lo que aparece ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando de que el elemento zinc, al convertirse en zinc +2, ha perdido 2 electrones. Y que el hidrógeno 1, al convertirse en hidrógeno molecular y ganar 2 electrones, está sufriendo un proceso llamado reducción, mientras que el zinc está pasando un proceso llamado oxidación, ¿no? Oxidación, reducción, ¿sí? Pero también existen las reacciones no redox, o sea, aquellas reacciones donde no cambian su estado de oxidación, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos nosotros el hidróxido de sodio, el sodio es +1, el hidrógeno es -1 y el oxígeno es, el hidrógeno es +1 que diga y el oxígeno es -2. Si se dan cuenta, la suma total da 0. Ácido clorhídrico, el hidrógeno es +1 y el cloro es -1. Cloruro de sodio, el sodio es un metal +1, el cloro es -1 y acá de manera similar, ¿no? Entonces, acá donde nuevamente hay que echar mano a la tabla periódica, nuevamente hay que recordar qué elementos forman, ¿sí? Ya, ¿listo? Ya, bien, continuamos. Bien, en una reacción redox, como le decía, algo se oxida, algo se reduce, ¿no? Nuevamente acá tenemos el ejemplo.
Símbolo de magnesio, 0, por lo tanto. Molécula de hidrógeno, 0, por lo tanto. Hidrógeno más 1, cloro menos 1, magnesio más 2, cloro menos 1. Y puedo decir yo que el magnesio se está convirtiendo en magnesio más 2, ¿sí? Y que el hidrógeno se está transformando en hidrógeno 0. Eso es completamente cierto, ¿ya? Pero eso lo debo de plasmar en ecuaciones. ¿Qué es la reducción? La reducción es cuando gana electrones. Acá está. O cuando disminuye su estado de oxidación. De más 1 pasa a 0. No, la oxidación es todo lo contrario, ¿no? Pierde electrones, sí. Y aumenta acá desde 0, está aumentando hasta más 2, ¿ya? Entonces, hay muchas formas de poder entender estos procesos, ¿sí? Acá está, ¿no? Bueno, y acá aparece algo que vamos a plantear ahorita, ¿no? Si el magnesio pierde 2 electrones y se convierte en magnesio más 2, al ver yo este signo menos, diré que esta es una oxidación. Y este de acá, el mismo magnesio, se convierte en el agente reductor. Reductor. Paralelamente, el hidrógeno 1 se convierte en hidrógeno molecular. Acá vienen 2 unidades. Al ganar 2 electrones, ganar significa reducción y el hidrógeno se convierte en el agente oxidante. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Sin embargo, todavía queda un punto de vista, ¿no?, ligeramente, y este magnesio, este de acá, ¿qué papel cumple? Y la pregunta es, ¿de dónde viene? Entonces viene de una oxidación. Es el resultado o especie oxidada. Y el hidrógeno que viene de esta reducción se llama ahora especie reducida, ¿ya? En algunas oportunidades, dentro de este capítulo, se le pregunta a uno si es un agente oxidante, es un agente reductor, especie oxidada, especie reducida. Bien, no sé si habrá alguna consulta ahí, hasta ahí. Ya, entonces ahí le van a preguntar a ustedes quién es el agente oxidante y fíjense, el hidrógeno. ¿Quién es el agente reductor? El magnesio. ¿Quién es la especie oxidada? El magnesio más 2. ¿Cuál es la especie reducida? ¿Listo? ¿Ya? Bien. Método por tanteo o simple inspección. ¿Correcto? En este método, solamente el estudiante, o sea, ustedes, observan. Observan a la izquierda y observan a la derecha. A la izquierda, a la derecha. No, eso es absolutamente todo lo que va a hacerse. Veo yo acá, nitrógeno más hidrógeno va a formar amoníaco, ¿no? Entonces, para no estar tonteando en un método del tanteo, lo que se les sugiere es vean las fórmulas. Nitrógeno 2, hidrógeno 2, amoníaco sub 3. El número impar, automáticamente multiplíquenlo por 2.
Ya tengo ahora 2 nitrógenos, tengo 6 hidrógenos. ¿Listo? ¿Ya? Y está balanceado. ¿Listo? Si ustedes usan ese criterio, no va a haber mayor problema. Veo acá hidróxido de calcio, ¿sí? Ácido clorhídrico, cloruro de calcio. Y ojo acá, las fórmulas que se presentan están bien escritas. Calcio OH2, HCl, calcio cloro 2. Acá ya hay 2 calcios y dos cloros y la única fuente de cloro es esta. Por lo tanto, automáticamente va 2 ahí. Un calcio, ¿no? Y eso está bien. Sumo el total y acá viene el número 2. Listo. Ese es el método de tanteo. Ustedes tienen que observar a izquierda, a derecha, izquierda. ¿Sí? Ahora, acá viene algo interesante. Por favor, atentos, ¿ya? Ven la fórmula, 2 carbonos. Acá no hay carbono. Acá sí. Le pongo automáticamente 2. 6 hidrógenos. Acá no hay hidrógeno. Acá tampoco hay hidrógeno. Acá hay, le pongo 3. Ya van 6. Ahora esto puedo multiplicar. Acá hay 4 oxígenos. Acá hay 3 oxígenos. Los sumo y son 7. ¿No? Pero acá dice O2. Por tanto, tendría que ser 3,5. 3,5 es colocar acá 7 medios. Hasta ahí, aparentemente está bien balanceado. Pero recuerden, por favor, que no existe, mejor dicho, en la naturaleza, media molécula. O existe una molécula entera o existen números enteros, ¿no? Entonces, para resolver el problema acá, multiplico todo por 2. 2 acá, 7 persiste acá, esto se convierte en 4 y esto se convierte en 6 y el ejercicio está resuelto. Ya está balanceado aquí. ¿Sí? Método del número de oxidación. ¿Listo? Ya, este es un método bastante simple, sencillo y muy parcializado. ¿Ya? Veamos acá. Nuevamente, por favor, las reglas. El elemento sin combinar, o sea, el símbolo tiene cero. No hay, todos son compuestos. El hidrógeno combinado es más 1. El oxígeno combinado es menos 2. Por lo tanto, 3 por 2, 6, más 1, 5. El nitrógeno es más 5. Pero miro la fórmula, NO3. NO3 es el nitrato. Por regla de aspas, acá el cobre es más 2. Y este es el ion nitrato. Y lo busco ya. Oxígeno. El oxígeno es menos 2. Por lo tanto, el nitrógeno es 4. Y en el agua, el oxígeno es menos 2 y cada hidrógeno es más 1. Entonces, reconozco cuáles han cambiado. El cobre pasa a cobre 2 y el nitrógeno pasa a nitrógeno 4. ¿Listo? Y eso es lo que voy a plantear. Acá está. Pero mejor lo planteo yo acá. El nitrógeno más 5 se convierte en nitrógeno más 4 al ganar un electrón. Es una reducción. El cobre 0 se convierte en cobre más 2 al perder 2 electrones. Listo. Le dije hace un rato que los procesos eran simultáneos, ¿correcto? Que el que se oxidaba y el que se reducía ocurrían simultáneamente. Y entonces, no puede ser que un sistema pierda o gane un electrón y el otro pierda o gane 2. Por lo tanto, toda la primera parte se multiplica por 2. ¿Ya? Y entonces queda así. ¿Ya? Queda un cobre, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, un cobre. Y estos valores son los que se pasan acá. ¿Ya? Eso se llama ecuación iónica balanceada. Ecuación iónica balanceada. ¿No? Entonces, el 1 está acá. Sí, el 2 está acá. Muy bien.
el 1 está acá, perfecto. El 2 está acá, ¿no? Falta calcular el agua. Sin embargo, veo que acá hay 2 nitratos que yo no he tocado. Porque el que cambió sí está acá. Este es el que cambió. Entonces debo de cambiar este valor por 4. Son 4 hidrógenos y el único que tiene hidrógeno es acá. Multiplico por 2 y la ecuación ya está balanceada. ¿Ya? ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo tan más calladitos que mudo, ¿no? O como se dice, más callados que cementerio a las 12 de la noche. Nada. ¿Ninguna observación, comentario, algo? Hola. Muy bien, entonces voy a ver si están presentes o no. ¿Ya? Bueno, en teoría está presente Tapia, Diestra, Pérez, Sicha, Marca, Pérez Chávez, Ábalos, Rojas, López, ¿no? Pero están demasiado calladitos. Bueno, entonces continúo. ¿Ya? Eso es el método del número de oxidación. ¿Cómo se distingue el método del número de oxidación? En que, a ver, se toma en este caso el nitrógeno así, tal cual, solito, desprovisto de lo que forma el nitrógeno, ¿no? ¿Ya? Bueno, oh, a ver. Ya, a ver. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Uh, Denme 30 segundos. Ya. Bien, acá está. ¿Ya? Bien, hay un método de balance llamado método del ion-electrón, ¿no? Pero en el método de ion-electrón debería de colocarse completo, ¿ya? Dice ion-electrón en medio ácido. En el ion-electrón en medio ácido, este ion nitrato en medio ácido más ácidos, ¿sí? Se debe de convertir, en este caso, en NO2 más agua, ¿ya? Así es como debía haber estado escrito la ecuación, ¿correcto? Porque ustedes no saben qué es lo que se hace en medio ácido, ¿no? ¿Ya? Y entonces, el método dice lo siguiente, acá hay 3 oxígenos y acá solamente hay 2. Por lo tanto, un oxígeno aparece como agua. Al momento de que este oxígeno aparece acá, bajo la forma de una molécula de agua, se necesitan 2 hidrógenos, que están acá. Ahora, el nitrógeno en el nitrato es 5 y el nitrógeno en el NO2 es 4. Significa que para que haya esta transformación, tiene que ganarse un electrón, ¿no? Y lo que ahora está escrito ahí es eh, la semiecuación balanceada por método de ion-electrón, ¿ya? Ahí está, es exactamente lo mismo que está apareciendo acá, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Dejamos a las reacciones químicas normales u ordinarias. Profesor, Ahora, sí, dime. ¿y ese balanceo más que nada para qué situaciones se aplica?
Hay un... A ver, vamos a ver. Cuando tú estás dentro del examen de admisión, te van a decir, haya el coeficiente, haya determinada, balancea determinada ecuación, ¿ya? Algunos profesores cometen el error de decirle al alumno en el examen de admisión, balancea por el método tal. No, no tiene nada que ver. El alumno puede balancear por el método que le plazca, ¿ya? Puede ser número de oxidación, puede ser tanteo, puede ser coeficientes indeterminados, puede ser ion electrón, etc. Mientras él sepa balancear, ¿no? Y adentro de la universidad, ahí sí, lo que te va a pedir el profesor es método ion-electrón, ¿no? Porque el método ion-electrón demuestra que el estudiante sabe química. El método del tanteo y el coeficientes indeterminados demuestra que el alumno sabe matemática, pero no química, ¿ya? Entonces, en el método del ion-electrón en medio ácido, es solamente un método para balancear una ecuación, entre comillas, un poquito más complicada o compleja. Nada más, eso es absolutamente todo, ¿ya? ¿Y en qué se Pero sí, diferencia del anterior método, profesor? del otro método, en el otro método, tú pones nitrógeno 5 que pasa a NO2 al ganar, no, no es NO2, que pasa al N4, o que pasa al N4, ¿sí? Al ganar un electrón. Ese es el método del número de oxidación. Número de oxidación, ¿ya? En el ion electrón no. En el ion electrón tienes que colocar todo el ion nitrato y decir que pasa a NO2, ¿no? Y complementariamente colocar acá los dos protones o hidrógenos ácidos más la molécula de agua más el un electrón, ¿no? O sea, para que un alumno trabaje en método ion-electrón, entre comillas, ya domina bastante química, ¿no? Y puede plantear todo esto, porque él ya tiene que reconocer al ion nitrato. Ya tiene que reconocer que el nitrato se transforma en dióxido de nitrógeno. Tiene que reconocer que los oxígenos que faltan tienen que aparecer bajo la forma de agua. El hidrógeno que falta tiene que aparecer al otro lado bajo la forma de hidrógenos, ¿ya? Entonces ya es un poco más exigente, por decir así. Ahora, si tú dominas ion electrón, de hecho que dominas todo lo anterior, ¿no? ¿Ya? Ese sería más o menos el caso, ¿no? Bueno, continúo. Profesor, Dejamos ¿verdad? ¿Qué es un medio ácido? fuerte. ¿Qué es un medio ácido? Medio ácido es este hidrógeno positivo, ¿ya? Cuando cada vez que yo le digo a ustedes la palabra ácido, automáticamente su memoria debe ir a esto, hidrógeno más uno. Por ejemplo, ácido clorhídrico. Este es el hidrógeno, ¿ya? Entonces, en química tú tienes que tener ciertas cosas claras. El hidrógeno más uno es ácido, donde esté, ¿ya? Ok, Profesor, profesor, gracias. ¿Ya? entonces sería todos, el método de ion nitrógeno en general se trabajaría con los ácidos. Así es, por eso dice meto ion electrón en medio ácido, sino que por más que corregí la diapositiva, es media terca, regresa al lugar donde estuvo, ¿ya? Y en la mañana le puse medio ácido, todo horizontal, pero se regresó, ¿ya? Bien, vamos a entrar ahora a las reacciones nucleares, ¿no? Ustedes saben que Rusia quiere recuperar su territorio llamado Ucrania, ¿no? Que fue quitado por los aliados hace aproximadamente 40 años, ¿no? ¿Ya? Algunos aliados de la OTAN y Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Se oponían a esto, ¿no? Porque era parte del territorio ruso. Todo ese pedazo de tierra que ustedes ven ahí es de Rusia, ¿no? Bueno, ahorita hay casi un conflicto armado, ¿no? Porque Estados Unidos hipócritamente manda armas a Ucrania, lo arma lo equipa con armas de primera generación y está matando ya varias decenas de rusos, ¿no? Y Rusia, no quiere emplear todo su poderío, porque Rusia tiene un poderío nuclear terrible, ¿no? Tipo, si armas nucleares, según dicen, podría hacer desaparecer al mundo,
Y eso es creíble, ¿no? Una reacción nuclear se diferencia de una reacción química ordinaria. Ojo, esta reacción química que voy a señalar acá es una reacción ordinaria, es una reacción común y corriente por dos razones. Las reacciones nucleares liberan grandes cantidades de energía, tremenda, un poder destructivo inmenso, y esta de acá no, esta es una cantidad pequeñísima de energía, ¿no? Y esta, en la reacción nuclear, participa el núcleo. Acá no, acá solamente los electrones, nada más, ¿ya? Entonces, el poder destructivo de una reacción nuclear es terrible, ¿no? Y ahí ya se vio, los norteamericanos decidieron aplastar a Japón, ¿no? Le lanzaron dos bombas a Hiroshima, ¿no? Cuando deciden aplastar a un país, simplemente amenazan, ¿no? Vamos a soltar una bomba atómica, el gobernante inmediatamente agacha la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Acá en Perú, que quiere hacer lo que le da la gana para seguir devastando el territorio peruano, ¿no? Y los limeños dan su permiso porque el territorio no es de él, ¿no? ¿Qué tiene Lima? Nada. ¿Qué minas tiene Lima? Nada. Lima solamente es el centro del comercio, nada más. Y por supuesto de mucho orgullo, ¿no? Muy bien. Una reacción nuclear ocurre, ¿no? En el núcleo. Listo. Perfecto, profe. Ya entendí. No soy tan burro, ya, no hay problema. El núcleo es aquel que se va a romper y va a liberar lo que se llaman la emisión alfa, la emisión gamma o la emisión beta. Acá dice radiación, perfecto. La emisión alfa son núcleos de helio. Eso está en el Sol. Esta es la manera como el universo ha generado gradualmente a lo largo de millones de años todo lo que vemos, conocemos a través de los reportes. La emisión beta o radiación beta son electrones, ¿no? Alfa son núcleos de helio. Por favor, guárdense en su cabecita esta información. ¿Dónde entre? No lo sé. Mientras que beta son electrones. Gamma no. Gamma solamente es luz. Luz. Solamente no, es la más destructiva de todas. No solamente. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de reacciones nucleares. La reacción de fisión, ¿no? Fisión es ruptura. Entonces acá, esto es ruptura de un núcleo. Mientras que fusión es sinónimo de unión. Son dos términos opuestos. Miren acá. Este núcleo de uranio 235 es chocado por un neutrón. Se rompe en varios, en criptón y entre neutrones. Miren acá. 92 más 0 es 92. 36 más 56 más 3 veces 0 sigue siendo 92. Es la manera de balancear. Arriba, 1 más 235 es 236. 142 más 91 más 3 me da 236. ¿Ya? Esa es la forma de balance. Muy bien. Fusión nuclear ocurre en el Sol, eso se sabe, ¿no? Y hace ya varias décadas los científicos han encontrado, ¿no?, que el Sol existe por reacciones nucleares y que en el interior del Sol justamente se forman helio, ¿no? Ya los griegos lo sabían ya, ¿no? Por eso que llamaron al Sol helio. ¿Ah? Nosotros hemos aprendido de los griegos. La cantidad de energía es tan alta, hablan de 20.000 Kelvin, 10.000 Kelvin, 12.000 Kelvin, etc. ¿Ya? Una energía calorífica enorme, ¿no? Un poder destructivo inmenso. Y bueno, ahora, para balancear una ecuación nuclear, pues la suma de valores va a ser lo mismo, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo, ¿ya? Miren acá el que voy a encerrar en el recuadro para no estar perdiendo tiempo en otras cosas. 96 más 6 es 102, ¿correcto? 246 más esto es 258. A ver, 6 más 2 son 8, ya. Muy bien. Acá tengo 254 y acá tengo 102. ¿Qué número me falta? Me falta acá el número 4. ¿Listo? Ya está balanceado. Nada más. O sea, la suma de los superíndices, por llamarle así, de la izquierda o reactantes, tiene que ser igual a la suma de los superíndices a la derecha. Ya está balanceada la ecuación. ¿Listo? Ya. ¿Alguna duda o pregunta por ahí, por favor? ¿Alguna curiosidad? Y ustedes son alumnos que han estado estudiando, ¿no?, previamente, ya tienen cierto
grado de información. Pues acá es probable que solamente quieran terminar de sacar dudas, ¿no? Veamos la pregunta número 1, ¿ya? Muy bien, veamos a ver acá. Dice, tengo ahí 3 A, B, C, D, E. Dice la reacción A se clasifica como descomposición. No, jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo acá que esto corresponde a una reacción de adición. El agua oxigenada se libera, se descompone en agua y en oxígeno. Entonces, desde acá es una reacción de descomposición. Hierro más ácido clorhídrico, digo ácido, miren acá el AC. Entonces, más calor, ajá, este es de tipo exotérmico. Veo acá, lo primero que veo es la doble flecha. Esto es reversible, ¿no? Entonces, la reacción A se clasifica como descomposición, falso. B es de adición, falso. C se puede clasificar como redox. C es redox, sí. Endotérmica, no. Ahí es falso. D, la reacción se clasifica como de adición y no redox. Bueno, sí puede ser de adición y descomposición a la vez. Y no redox, esto puede ser correcto. Todas las reacciones presentadas son irreversibles, todas no. Entonces es absolutamente falso, ¿ya? Por favor, con lo poco o mucho que ustedes van estudiando, tienen que hacer las deducciones. Si ustedes estudian con la eficiencia, con la dedicación y con la concentración que sus padres piden, ¿no? Deben ingresar a San Marcos rápidamente. Ingresar a San Marcos es fácil, ¿ya? ¿No? Muy bien. Ahí tengo el solucionario un poco más explícito. ¿A qué hora es el recreo? Por favor. A las 5:55, profesor. Ya me quedan 7 minutos. ¿Me avisas, ah? ¿Ya? Por Ya, favor, profesor. ¿ya? Profesor, una Para no pregunta. pasar. Dime. ¿Usted recomendaría que sería bueno aprenderse toda la tabla periódica en sus valores o solo en Y sí los valores de... solamente los primeros 48 elementos, que son los que vienen a San Marcos. El resto no y viene. en oxidación, ¿Listo? profesor? En forma vertical. Si sabes tabla periódica, sabes oxidación, sabes reducción, sabes balance de ecuaciones químicas, sabes tabla periódica, sabes un montón de cosas. Ya, profesor. ¿Ya? Apréndete la tabla periódica y después ya conversamos cuando estás dentro de la universidad. Te presentas conmigo, profesor, el alumno tal. Ah, ya leo. Felicitaciones para felicitarte en vivo y en directo. ¿Ya? Listo. Pasamos al ejercicio 2. El yodo elemental es uno de los bactericidas más efectivos. A ver. Un momentito, por favor, ¿ya? Dice zapatero a tu zapato, ¿no? Cuando uno dice bactericidas, se refiere a bacterias. Cuando uno dice hongos, habla de fungicidas. Virus, ¿no? Los virus están muertos, no están vivos, ¿ya? Las esporas, depende, pueden ser esporas de bacterias, pueden ser esporas de hongos, ¿ya? Entonces acá, el yodo es una sustancia, puedo poner de microorganismos, microbicidas, ya está, queda un poco menos tirado los pelos, ¿no? ¿Ya? Listo. Una forma de producirlo es a partir de la reacción del yodato de potasio con yoduro de potasio en presencia de ácido prótico. O sea, está planteándote esto. Muy bien, veamos acá. Yodato, yoduro, ácido clorhídrico, cloruro, yodo, 0, automáticamente. ¿Listo? Entonces ahora sí paso acá. El potasio es más 1, el menos 2, el yodo es más 5. Potasio es más 1, el yodo es menos 1. Yodo 0, listo. Entonces planteo esto. Mire, método ion-electrón, por si acaso. El otro método me da flojera a mí. ¿Ya? Yodo, 2A, 2 acá. Y yoduro también se convierte en yodo. Nuevamente 2, nuevamente 2, ¿no? Y entonces acá el yodo es 5.
2 por 5 es 10. El yodo molecular es 0. Más 10 electrones. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 electrones. ¿No? Ahora, voy a utilizar el lápiz de otro color, a ver un ratito, para completar lo que ahí falta. Ah, bien. Color, 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 color. Acá está. ¿Ven? ¿Cuántos oxígenos hay acá? 6. Entonces acá tienen que aparecer 6 moléculas de agua. Uno por cada oxígeno. Pero aparecen 12 hidrógenos. Entonces acá le pongo 12 hidrógenos ácidos. ¿Listo? Ya está balanceado por el método del ion electrón. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Ya. Dice, el yoduro de potasio es el agente oxidante. A ver, él se oxidación. Por lo tanto, es el agente reductor. Reductor. Entonces, no. Cloruro de potasio forma reducida. El cloruro de potasio no participa. No. Coeficiente del agente oxidante es 10. Sí. Coeficiente, oh, no. ¿Cuál es el agente oxidante? Él. ¿Cuál es su coeficiente? 2. Acá es 2. 10 no es. La relación molar entre agente oxidante y agente reductor es 5. Habrá que terminar de verlo. Queda interrogación. Suma de coeficientes es 24. Tendré que verlo. Y para ello necesito avanzar más. Ahí está el planteamiento. ¿Correcto? Y acá está. ¿Ya? Si yo avanzo en el planteamiento completito, voy a tener esto. 2, 10, 12. La ecuación química completamente balanceada, ¿no? Y entonces sumo, la suma de coeficientes es 24, eso es cierto, ¿no? Y la relación entre agente oxidante y agente reductor, el agente oxidante es el iodato de potasio. El agente reductor es el yoduro de potasio. Acá S2, acá S10. Simplifico 1 contra 5. Y es lo que dice acá. Un quinto, ¿ya? ¿Sí? ¿Quedó claro, más o menos claro? Regreso a la diapo anterior. ¿Todo bien? Más o menos. Profesor, si es un quinto, ¿no debe ser correcta la relación? ¿Cuál? Si es un quinto, la relación no debería ser correcta. Sí, pero acá dice 5. En la premisa dice, a ver, fíjate acá, en la respuesta está claro, la relación molar entre agente oxidante y agente es 5. No, no es 5, es un quinto. O 1 y 5. Profesor, Sí, sí. gracias. ¿Ya? Ya. No, gracias a ti, me mantengo despierto. Cuando ustedes no hablan, yo estoy acá que me duermo, me voy y me lavo la cara, ya no sé qué cosa seria. Ejercicio 3. La permanganometría es una técnica que utiliza el cambio de color púrpura del ion permanganato para detectar el momento en que finaliza una reacción y así poder calcular las concentraciones de diversas soluciones. En un laboratorio de química analítica se realiza un ensayo. Dice, luego de realizar el balance por método ion-electrón, ¿no? Determina la cantidad de moles de electrones transferidos y la suma de coeficientes. ¿Ya? Bueno, entonces acá faltó un dato, ¿ya? Para la ecuación iónica. ¿Listo? Faltó eso. ¿Sí? El permanganato, tengo tiempo, segundos, ¿ya? Si me dan unos cuantos más, no hay problema. Manganeso más 2, son 4 oxígenos, por lo tanto acá son 4 de agua. Y acá, uy, falta el 4. Acá tiene que ser 8 hidrógenos. El manganeso de 7 pasa a manganeso 2 al ganar 5 electrones. En el agua oxigenada, H2O2, se convierte en oxígeno molecular. Y me faltan los 2 hidrógenos. Los 2 hidrógenos salen como hidrógenos ácidos. Y acá son menos 2 electrones. ¿No? ¿Ya? Profesor, ¿Sí? Ahora, ya ya. son las... Ya. Listo, listo. Gracias. Vamos a salir esto acá. Y listo. Tienen 15 minutos para... Muy bien, vamos a continuar
me había quedado en que el permanganato, el manganeso 7 pasaba a manganeso 2, ¿no? Al ganar 5 electrones, y los hidrógenos estaban acá acomodados, ¿ya? Bien, dice determine la cantidad de electrones transferidos. Entonces acá todo esto se multiplica por 5, todo esto se multiplica por 2, y entonces los valores van a cambiar de esta manera. ¿Me están escuchando, cierto? Por favor. Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. listo. Muy bien, muchísimas gracias. Acá se reemplaza por 16, acá por 2, acá por 10, por 2, por 8, por 5, nuevamente por 10, 5 acá y 10 acá. ¿Ya? 10 con 10 se van. Entonces me quedan acá 6 hidrógenos, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, cuando habla del número de electrones transferidos, está hablando de esto. Ahora acá hay 10 y acá siguen habiendo 10. ¿Ya? Entonces, número de electrones transferidos, 10. Y la suma de coeficientes, bueno, pues hay que sumarlos, ¿no? Y acá está, ya acá está pasado en limpio, que allá hago la demostración, que es fácil, que sí se puede. 2 más 6 más 5 más 2 más 8 más 5, suma 28. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, por favor, balancear ecuaciones es sencillo, pero ustedes tienen que estar concentrados, ¿ya? A ver, les cuento, yo tenía creo que 17 años, ¿sí? Sí. Y también tenía problemas para balancear ecuaciones, ¿no? Sin embargo, nosotros en la Facultad de Farmacia nos daban, pues, ejercicios mucho más complicados. Y nos dieron un librito, me dijeron, balanceen esas ecuaciones, eran como cerca de 100, creo. Y eso ahí está, de hecho, que aprueban el examen, ¿no? Y, ¿verdad? Empecé a balancear como a las 5 o 6 de la tarde. Eran 11:30 de la noche y no paraba de balancear, ni sueño, ni hambre, ni nada. Y terminé balanceando casi toditas las ecuaciones, ¿no? Habían ya las extras difíciles, ya era un poco más difícil, ¿ya? Bueno, en el ejercicio 4 dice, energías generadas, ¿ya? Miren acá, vamos por la A, ¿listo? 238,92 se convierte en 234, miren acá, de aquí a acá, arriba hay 4 de diferencia y acá hay 2. Significa que acá sale alfa. 234, 234 no pasa nada. 90, 91 significa que acá sale beta. Segunda, vamos a ver ahora la B. 239 más 1, 240. 140 más 90 es 230. Y entonces acá X vale 10. 94 más 0, 94. 56 más 56 para que sea 94, 8, 6, 8. 38. Estroncio 38. Entonces, aprendiéndose la tabla periódica, uno corrobora las cosas, ¿ya? Dice, en A se emiten en forma sucesiva, beta primero y alfa después, no, al revés, ¿sí? Primero es alfa y luego es beta. En B, ¿se liberan 10 neutrones? Sí. ¿Y el número atómico del estroncio es 38? Por supuesto que sí. Solamente existe un elemento llamado estroncio, cuyo Z es 38, ¿no? B y C son de fusión y fisión nuclear respectivamente. L es de fisión y L es de fusión respectivamente. Esto es falso. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. No, con mucho palabreo, pero ahí está. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? No, falso, verdadero, falso. ¿Listo? ¿Alguna curiosidad por ahí? ¿Algún comentario? Profesor, ¿cómo se llamaba el libro que usted tenía? Ah, ya, ese es un libro terrible, ¿ah? Está en internet y circula gratuito. Lo puedes bajar. Se llama Química General y es de la colección Shaw. Colección Shaw. Hace 2 meses lo bajé. Lo he comprado como 3 veces, pero siempre se me pierde. Siempre lo presto y nunca me devuelven, ¿ya? Es Química General de la colección Shaw. Ahí tienen ustedes un buen libro de un nivel medio hacia arriba,
para aprender química. ¿Listo? Profesor, ¿y cuál de las tomas usted lo considera que, o sea, de las ediciones que ha salido, que está mejor especificado? No, es la misma edición que se ha repetido como 30 veces, creo. Ah, ya, profesor. Gracias. Ya, si quieren comprar otro libro de química general, este librito es muy bueno. Su autor es Longo, así se llama. Es ya para alguien que quiera aprender química. Ya, entre el Shao y el Longo, ustedes aprenden química, pero tienen que tener una terrible fuerza de voluntad para leerlo. En realidad es Ok, profesor, bonito. gracias. Ya, ustedes, o a ti. Listo, voy a hacer como, vamos a mantener algunas cosas acá y regreso para reiniciar la segunda parte de la clase, ¿ya? Clasificación de reacción, wow, tanto retroceder, recontra wow. Muy bien, vamos ahora a los cálculos, ¿no? A la plata, dinero, como dicen los gringos, ¿no? Chivilines. Y como dicen los coimeros, ¿cuál es la mía? A ver, ¿cómo es? ¿Cuánto me das para que yo pase el papel de mi oficina a la otra oficina que está a 1 metro de distancia, ¿no? Bueno, ese es el pensamiento de muchos peruanos, ¿no? ¿Cómo es? Dicen, ¿no? La estequiometría es efectuar los cálculos en las ecuaciones químicas balanceadas, ¿no? Es como, por ejemplo, compro 100 litros de aceite, ¿sí? ¿Cuántos kilos de jabón voy a sacar? ¿Y cuánto dinero voy a ganar? ¿No? ¿Listo? O de repente, compro 50 litros de leche, ¿cuántos quesos voy a obtener? ¿Cuántos kilogramos de queso? ¿A cuánto está el kilo de queso? Eso es estequiometría, por si acaso, ¿ya? No hay nada, absolutamente nada en química que se escape a los cálculos estequiométricos, tampoco en la producción industrial, ¿no? Entonces, la estequiometría se encarga de hacer los cálculos, ¿no? Relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, en fin, etcétera, de toda reacción química. Absolutamente toda reacción química, todo cambio químico. Por ejemplo, acá, ¿no? Visto esto, automáticamente ustedes tienen que decir, profesor, esto es una combustión. Es una combustión completa. ¿Por qué es una combustión completa? Porque sale CO2 y agua. Y este de acá es el combustible llamado metano, que en lenguaje común y corriente se llama gas natural, ¿no? Y que es parte del conflicto, ¿no? Es parte de la riqueza que tiene el territorio peruano, ¿no? Y a los dueños del territorio, a los cusqueños, no les cae nada. Sin embargo, Lima administra todo, se lleva la ganancia, hay gerentes, secretarios que son muy bien pagados y no hacen casi nada. Y los pobres que se sacan el alma reciben cosas miserables, ¿no? Por eso es la lucha de votar a la Boluarte y al Congreso, ¿ya? Listo. Para entender el concepto de mol al 100%, hay que entender primero el concepto de estequiometría, hay que entender el concepto de mol. Mol es cantidad de sustancia, mol es masa. Y mol equivale a este número llamado número de Avogadro, ¿ya? Acá le colocaré número de Avogadro. Ahorita va a aparecer su foto del señor, ¿no? Y el número de Avogadro, 6,02 porque es a la 23, ¿no? Un mol es este número. ¿Un mol de qué? No importa, pero un mol es este número. ¿Listo? ¿Ya? Ese es un mol, por favor, ese es el significado. Mol 602 por 10 a 23 puntos. ¿De qué? De electrones. Serán electrones. Moléculas serán moléculas. Átomos serán de átomos. ¿Sí? Pero ese valor no cambia. Ahí estamos de Avogadro. Fíjense, tiene un perfil que parece a Simón Bolívar, así de guapo, con el pelo también hacia adelante, etcétera, 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 ¿no? Gran parte de la culpa de lo que está pasando en el Perú ahorita es de Simón Bolívar, ¿no? Dejó a los militares en el gobierno y los militares nunca han dejado de gobernar el Perú y explotarlo a su gana, a su voluntad. Justamente ahora podrían perder eso. Muy bien, para hablar de estequiometría, para hablar de mol, necesito recordar lo que está en la tabla periódica. Otra vez la tabla periódica, ¿no? El peso atómico. Tabla periódica. ¿Listo? La forma que yo le dije que aprendiera la tabla periódica era el 1 al 2, del 3 al 10, del 11 al 18, del 18 al 36, ¿sí? ¿Ya?
y 37 y 38. Ahí están todos, ¿no? Y luego les dije, no recuerdo, del 21 al 30. Nada más. Eso es absolutamente todo lo que viene en los distintos exámenes de la universidad. ¿Ya? Hágame caso, revisen la tabla. Y bueno, van a ver que es más fácil la cosa. ¿Ya? Fíjense, déjenme borrar acá, borrador, borrador. Ya está. Muy bien, entonces, acá tenemos, ¿no? Ojo acá. ¿Ya? El símbolo químico, miren acá, ahí. El símbolo químico representa un átomo. ¿Listo? Ojo, ese es un problema grave para muchos alumnos. El símbolo representa un átomo, ¿correcto? Ya, entonces, el peso atómico del carbono, todos lo sabemos, 12. Del hidrógeno, todos lo saben, 1. Del oxígeno, todos lo saben, 16. Nitrógeno, todos lo saben, 14. Pero son los únicos que tienen que saber y la respuesta es no. ¿Ya? No es eso. Ustedes tienen que saber muchos más. Pero, ¿quién pone el límite? Cada uno de ustedes. ¿Ya? Cada uno de ustedes pone el límite. ¿Sí? Entonces acá están reiterados. 12U. ¿Qué significa U? ¿Será de universitario? No, no, no. 12U, U significa unidades de masa atómica. ¿Ya? Lo que antes era UMA, ahora solamente se pone U. Unidades de masa atómica. ¿Ya? ¿Sí? Con este peso atómico yo voy a encontrar el llamado peso fórmula. El peso fórmula, que ahora está tratando de llamarse masa molar. Masa molar. Y que corresponde a la suma de los pesos atómicos. Por ejemplo, el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 2 por 1 y 1 por 16. La suma es 18. ¿18 qué? 18 UMAS. 18 UMAS. ¿Sí? Ahí está. Para el hidróxido de magnesio, yo tengo que sumar magnesio 24. 2 oxígenos, 16 por 2 es 32. 2 hidrógenos, 2 por 1 es 2. Y el resultado resulta, para hacer redundancia, ¿no? 58. ¿Ya? Entonces, el peso atómico sirve para encontrar el peso fórmula. Peso fórmula o masa molar cuando está expresado en gramos por mol. ¿Sí? Ahí está. Masa molar en gramos por mol. Y entonces decimos acá, ojo, decir la palabra mol automáticamente es decir masa. Decir un mol de carbono es tácito. Ustedes no tienen que darle más datos, no tienen que decirle más cosas. Un mol de carbono es 12 gramos de carbono. Pero un mol de carbono tiene un número de Avogadro. ¿Qué cosa? ¿Sí? Un mol de hidrógeno, y acá tengo que diferenciar. ¿Este es el símbolo de hidrógeno? No. Esta es la fórmula de la molécula de hidrógeno. 2 gramos es la masa de una molécula de hidrógeno. Y todos ellos cumplen con el número de Avogadro. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Ya, entonces, la masa molar es la masa de la fórmula química expresada en gramos. ¿Ya? Y ahora viene el número de moles. Muy bien, veamos acá. Mi ejemplo más simple es lo siguiente. El agua, H2O. Peso fórmula, 18. Entonces, yo digo, 18 gramos de agua hacen un mol. 70 y... no, 7 por 8, 72 gramos de agua. ¿Cuántas moles son? En vez de X le pongo N. N va a ser igual a 72 entre 18, ¿cierto? ¿Pero qué es 72? La masa. ¿Y qué es 18? La masa molar. Y acá está la fórmula, ¿ven? Entonces, las fórmulas se deducen, las fórmulas
Si quieren se la aprenden, pero la fórmula se deducen a partir de lo que ya ustedes saben. ¿Qué cosa he aplicado acá? Acá he aplicado algo tan simple y sencillo que hasta los norteamericanos lo saben. Regla de tres simples, ¿no? ¿Ya? Esa es la regla de tres simples. ¿Sí? Dice acá, unidad de volumen, ¿no? La unidad de volumen es el metro cúbico. Pero acá nosotros aplicamos litros o aplicamos mililitros. Pero un mol de una sustancia gaseosa ocupa 22,4 litros a condiciones normales. Condiciones normales, ¿cuáles son? La presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados o 273 Kelvin. ¿No? Un mol de cualquier gas ideal va a ocupar ese volumen. Y es lo que dice a continuación, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Por favor, a ver, digan algo. Sí, profesor. Entonces, con este salón me llevo mejor que con el otro salón. Les cuento, a las 2 de la tarde estaba que me caía de sueño. Me preguntaba si los alumnos estaban, nadie, todos mudos. Qué forma de dormirse. Muy bien, vamos a hablar de la... Sí, dime. En la oxidación, sí se puede medir la tabla periódica, pero serían los elementos de A. Los elementos de B que tienen más oxidación, eso tendría que uno mismo aprenderse mediante la tabla de oxidación, ¿no? A ver, no, te hago un comercial, ¿ya? Por favor, con el permiso del resto, ¿ya? O sin su permiso también, total, es lo mismo. Va para todos, ¿ya? Grupo 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 y el grupo 8A. Ya. Acá está el helio, acá está el neón y acá está el argón, ¿cierto? Si yo tengo acá al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno y al flúor, tú sabes que acá son tres, lo que te he dicho, 4, 5, o no, les dije, creo, no me acuerdo. En este ciclo es muy apurado. Acá tengo el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro. Y miren que los números están correlativos, en el supuesto que no les haya dicho. ¿Ya? ¿No? Entonces, el flúor, para que llegue a 10, debe de ganar un electrón. El oxígeno, para que llegue a 10, debe de ganar 2 electrones. El nitrógeno debe de ganar 3 electrones. Entonces, en la tabla periódica está el estado de oxidación. Flúor -1, cloro -1, oxígeno y azufre -2 y así. El berilio tiene que, el litio tiene que perder un electrón. El berilio tiene que perder 2 electrones. El boro tiene que perder 3 electrones. Todo está en la tabla, absolutamente. Y acá hay una especie de barrera que separa a los que son no metales de los que son metales. ¿Ya? Ese era el comercial. ¿Ya? Listo. A ver, déjenme regresar a la clase. Ya, listo. ¿Por qué el metano es CH4? ¿Por si lo hizo Dios? No, porque así lo dice su composición porcentual. ¿Por qué el agua es H2O? Por su composición porcentual. ¿Por qué el anhídrido carbónico es CO2? Por su composición porcentual. ¿Listo? Voy a usar el CO2 para no usar el mismo ejemplo que está impreso acá. Un carbono, a ver, un carbono es 1 por 12 y 2 oxígenos son 2 por 16. La suma es 44. ¿Listo? Entonces, hablemos ahora de negocios, ¿ya? Eso que hacen los banqueros y los empresarios extranjeros y peruanos que piden la plata al Estado, toda la plata se los da al Estado, no gastan nada y se llevan todo, ¿no? Y no dejan nada.
Porcentaje de carbono es, el carbono que participa es 12, pero el total es 44. Porcentaje de oxígeno es, el oxígeno que participa, dice acá que son 32 y el total es 44, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje, entonces? El porcentaje sería 12 entre 44, corresponde a 27%. Y acá sería 32 de 44, 32 entre 44, que corresponde a 72, 73%. Por eso es que la fórmula es así. La fórmula que ustedes saben, que yo sé que manejamos, son así, CO2, por ejemplo, por el porcentaje de composición. ¿Verdad? ¿Listo? Pueden trabajar cualquier ejemplo. Absolutamente toditito, sin excepción, le van a decir. Yo tengo un compuesto formado por carbono y oxígeno, me dice, donde el carbono es 27% y el oxígeno es 73%. ¿Cuál es la fórmula del compuesto? Y la respuesta es CO2. ¿Ya? Esa es la fórmula del compuesto. ¿Listo? ¿Me dejé entender? Sí, profesor. ¿Ya? Cualquier fórmula, agárrenla, analícenla, agarren su tabla periódica, agarran su calculadora, hacen lo que acabo de hacer. Le hagan el peso fórmula, le hagan la relación porcentual, ese porcentaje te garantiza la fórmula del compuesto, ¿ya? Muy bien. Fórmula química y fórmula molecular, ¿no? Existe una fórmula que se utiliza mucho de ejemplo. Le dicen el benceno es C6H6. No es la única fórmula de C6H6. Hay como 4 compuestos que tienen la misma fórmula. Entonces, a esto le llaman fórmula molecular. Cuando ellos me dicen, no, esta fórmula no sirve. Pero bueno, los que hacen química general de repente. Ahora, si esto le saco la sexta parte, pongo C1H1, esto se llama fórmula empírica. ¿Sí? Matemáticamente hablando es correcto. Fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, lo que tengo acá es esto. La fórmula molecular, por favor, es la fórmula real. ¿No? Es la fórmula real. ¿Ya? Mientras que la fórmula empírica es la fórmula mínima. ¿No? ¿Ya? Entonces, yo tengo acá el ejemplo que me dan. Por ejemplo, ¿ven? Benceno. Su fórmula real es C6H6. La fórmula mínima es butano, C4H10. La fórmula mínima, C2H5. Agua es lo mismo, no cambia. ¿Ya? Bueno, este de acá, olvídenlo, ¿ya? Es para un matemático, un ingeniero que le gusta enseñar química. ¿Sí? Acá está. Muy bien. Empezamos acá, ¿no? Dice el ejemplo, ese 84,21 de carbono, 15,78 de oxígeno, ¿no? Entonces, se plantea así, porcentaje de carbono, 84,21. Porcentaje de hidrógeno, 15,79. Listo. Ambos se van a dividir por el peso atómico, 12 acá y 1 acá. Acá me da 15,79. Y acá me da, a ver, 84,21 entre 12 igual 70,1. 7,01. ¿No? ¿Ya? Ahora, este es el primer paso. ¿No? 24,21, 15,79. ¿Qué es lo que se hace? Se divide por el menor valor. En este caso, 7,01, 7,01.
Acá me va a dar 1, ¿no? Pero ¿cuánto es 15.79 entre 7.01? Me va a dar acá 2,25. Pero, repito, así como no hay media molécula, no hay medio átomo, no hay 2,25 de átomo. Lo que hago es, lo multiplico por 4 para hacer número entero. ¿Por qué? Porque 25 por 4 me va a dar un número entero, ¿cierto? Esto me da, entonces acá 9. Y acá sigue 4. Esto lo llevo como conclusión. C4H9. Le hallo el peso fórmula. 12 por 4 es 48. Más 9 me da 57. El peso de la fórmula empírica es 57. Pero dice acá que su masa molar es 114. Entonces, la masa molar la voy a dividir por la fórmula empírica. O sea, 114 entre 57 me da 2. Y esta fórmula ahora va a cambiar a su fórmula real, C8H18. Entonces, en el ejemplo dice la gasolina es una mezcla homogénea, bla, 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 listo, listo. Entonces, el componente del cual se está hablando es el C8H18. ¿Correcto? ¿Ya? Profesor, Y ¿verdad? ¿Por qué se divide 84,21 entre 12 y el otro se divide entre 1? porque es el peso atómico. Es porcentaje de carbono, tienes que usar el peso atómico del carbono. Porcentaje de hidrógeno, divides entre el peso atómico del hidrógeno. ¿Correcto? Oye, profesor, y de la masa molecular entre la fórmula empírica, esto es una Empírica. fórmula, ¿cierto? Claro, es un procedimiento. Te dice el número de veces que tienes que multiplicar o repetir. Ok, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Listo, entonces continúo. Ya. Veamos acá. La relación maestra, la famosa ley de Proust, ya la acabamos de ver. Cuando les dije que, por ejemplo, en el CO2, el porcentaje de carbono era tal, el porcentaje de oxígeno era tal, ¿no? Ya. Esa es la ley de Proust. ¿Listo? La ley de Proust te describe, ¿no?, la fórmula de un compuesto y te dice que para que se dé, para que tú trabajes con este compuesto, esa relación es invariable. Por eso dice proporción fija y definida, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, solamente que acá esto ha sido adaptado a una explicación posterior. El nitrógeno, que está acá, se combina con 3 hidrógenos para formar 2 de amoníaco. Entonces, ya estoy acá hablando de una relación masa a masa, de una relación posterior, ¿ya? Entonces, acá aparece, ¿no?, lo que ya hemos visto. Un mol se combina con 3 moles para formar 2 moles. Perfecto, como moles. Si multiplico por 3, entonces acá será 9 y acá será 6. Sí. Si hablo de masa, la masa del hidrógeno es 28, 3 hidrógenos es 6, 2 amoníaco es 34. Si hablo de masa, entonces miren acá, 6 con 2. Entonces acá será 56. Y acá será 68. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la relación de 6 contra 12 es por 2. ¿Ya? Y finalmente, si hablo en volumen, un mol, 22,4. 3 moles, 67,2. 2 moles, 22,4. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esta diapositiva? Que si la ecuación está balanceada, todo lo que hagas está en proporción. Multiplicas por 5, a todos por 5. Multiplicas por 20, a todos por 20. Le expresas en moles, todos van en moles, ¿ya? ¿Bien?
Y acá, bueno, un intento de complicación o de aclaramiento, no sé, ¿ve? Por 10, por 10, por 10, ¿ya? Es lo mismo, absolutamente lo mismo, ¿correcto? Muy bien, reactivo limitante, ¿ya? El reactivo limitante es el reactivo que se encuentra en menor proporción, no digo cantidad, digo proporción, y aquel que detiene la reacción química, aquel que no detiene. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Significa que, imagínense, tengo una hoja de papel, ¿listo? La voy a quemar. Muy bien, le prendo fuego. ¿En qué momento se detiene la reacción química? Y la respuesta es obvia, ¿cierto? En el momento en que se acaba el papel. El papel, en este caso, es el reactivo limitante y el oxígeno del aire es el llamado reactivo en exceso. ¿Ya? Entonces, hay dos términos, reactivo limitante, reactivo en exceso, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Reactivo limitante es aquel que está en menor proporción. Una cosa es proporción y otra cosa es cantidad, ojo, que se encuentra en mayor, es aquel que se encuentra en mayor estequiometría que ya. ¿Ya? Reactivo en exceso es aquel que queda sin reaccionar. Listo. ¿Ya? Es aquel que queda sin reaccionar. Ese reactivo en exceso. ¿Sí? Veamos acá, ¿no? Bueno, este ejemplo es. Ya. No importa. Dice 2 moles de agua producida. Ya. Listo. Yo tengo acá. Miren la relación. 1, 2, 1, 2. ¿Ya? Dice, determina el número de moles de agua producida. Me están preguntando acá. Y se hace reaccionar 2 moles de metano, 2 moles de metano, con 2 moles de oxígeno. ¿Listo? Ya. Si uno reacciona con 2, entonces 2 reaccionará con 4. Yo no tengo 4, por lo tanto esto no va. Ahora, 2 reaccionará con X. 2 de X va a ser 1, eso sí tengo. Pero estos dos generan 2, listo. Entonces, este ejemplo es demasiado especial como para darse cuenta, ¿ya? ¿Listo? Entonces, la proporción dice que un mol reacciona con 2 moles. Si a ti te dan 2 moles de aquel, tú necesitas 4 de aquel, pero no tienes 4, solamente tienes 2. Entonces vuelves a ver la relación. Este de acá no sirve. No, esto no es correcto. Con 2 moles de oxígeno necesito un mol y el exceso es un mol. Y la respuesta está acá. Listo. ¿Ya? Pureza de reactivo. Entonces, ah, bien, dice, cuando uno habla de pureza de reactivo, ¿no? Habla de la cantidad real que va a ingresar a una reacción química, ¿no? O sea, ya veréis. Yo digo, tengo 1 kilogramo de material, pero solamente el 60% es la sustancia que va a reaccionar. Entonces, yo no tengo 1000 gramos. El 60% de 1000 gramos son 600 gramos. Entonces, mis cálculos tengo que hacerlos con 600 gramos, no con 1000 gramos. A eso se refiere el término pureza de reactivo, ¿ya? ¿Sí? Yo tengo ahí, por ejemplo, esa piedra, ¿no? ¿Ya? Que pesa 400 gramos. Pero me dice, ¿no? ¿Ya? Que tiene solo 100 gramos de óxido férrico. Pregunta, ¿qué cosa es 100 de 400? La respuesta inmediata es 25%, ¿cierto?
¿ya? Entonces, el componente que a mí me interesa en un material X se encuentra en determinada proporción. Normalmente no llega al 100%, llega al 85, 90, 50%, depende, ¿ya? Rendimiento de una reacción, ¿no? Está muy bien. A ver, la noticia del día de ayer que me sorprendió era la siguiente, ¿ya? Dice que el combinado de la selección de fútbol sub-20 ha participado jugando contra Chile, contra Brasil y contra Argentina y no ha ganado ningún partido. 0 partidos ganados de 3 disputados. ¿Cuál fue su rendimiento? 0%. Ahora, ¿por qué? Porque los peruanos, la mayoría no son malos jugadores, son malos profesionales y pésimos deportistas, ¿ya? Ellos creen que son muy buenos, ¿no? Pero no tienen ni disciplina ni rendimiento físico y la técnica le es insuficiente. Todos los jugadores que salen al exterior regresan a los meses con el rabo entre las piernas, ¿sí? Porque no han podido igualar la competencia que hay afuera, ¿ya? No han podido igualarlo. Entonces, los pocos que se han quedado afuera son Chemo del Solar, está Farfán, está Guerrero, ¿no? ¿Ya? Entre los que se quedaron afuera un tiempo. Los demás han regresado por múltiples razones. Entonces, su rendimiento no es el rendimiento esperado. A eso voy, ¿no? Pero ¿qué es el rendimiento? El rendimiento es lo que tú ofreces, lo real, contra lo que te piden, que es lo teórico, ¿no? Yo le pido que usted corra 120 minutos en el partido, y usted con la justa corre 45 minutos. O sea, no me sirve, ¿no? A eso va, ¿ya? ¿Sí? Entonces, acá, dice, si hacen reaccionar 8 moles de metano, 8 moles de metano. Si veo la ecuación, un mol de metano genera un mol de CO2. Si yo hago reaccionar 8, 8 generarán 8. Esto es lo teórico. Sin embargo, dice, se producen 6. ¿Qué cosa es 6 de 8? 75%. ¿Cuál fue el rendimiento? El 75%. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora sí, avanzamos hasta donde me quedé. Acá me quedé. Sí, acá me quedé. ¿Ya? ¿A qué hora acaba la hora? A las 7, ¿no? 7:05. Hola. Sí, profesor. ¿A qué hora? A las 7:05. 7:05. Ah, entonces tengo 15, 18 minutos. Ya. Dice, sulfato de calcio dihidratado. Acá está. 344 gramos de yeso, ¿no? Ah, se le llama yeso. ¿Listo? Entonces empiezo acá. Vuelvo a escribir la fórmula con 2 moléculas de agua. Y lo que hago inicialmente es lo siguiente. Puedo poner un calcio, puedo poner un azufre, puedo poner, depende, 4 oxígenos, sí, pudiera poner 4 oxígenos. Pero además puedo poner 2 de agua. Esa es una forma de ver. La otra forma de ver sería la siguiente. 1 de calcio, 1 de azufre, 6 de oxígeno y 4 de hidrógeno. Cada uno lo presenta de acuerdo a la necesidad y la necesidad surge, ¿no?, de lo que dice acá. Iones calcio, ajá. Gramos de oxígeno, ajá. Moléculas de agua. Entonces planteo esto. Miren, ¿ah? Sulfato de calcio con 2 moléculas de agua. Me piden iones calcio, un ion calcio. Me piden oxígeno, ¿no? Entonces acá pondré 6 oxígenos. Y me piden moléculas de agua, 2 de agua, ¿no? Y todo sale de aquí. O sea, ¿qué estoy haciendo? Adecuarlo al ejercicio. ¿Cuál es el peso fórmula del sulfato de calcio? Bueno, buena pregunta. 40 más 30. 30. No. Ya. Acá. 40
más azufre es 32, más 4 oxígenos, 16 por 4 es 64, sumo 6, 10, 136, 2 moléculas de agua, 18 más 18, 36, y entonces debe sumar 172. Con 172 yo tengo, acá es 1 a 6,02 por 10 a la 23. Acá tengo gramos de oxígeno, 6 por 16, moléculas de agua, 2 por número de Avogadro, ¿no? Ese sería mi planteamiento inicial. Con 3,44 tendría acá X1, acá X2, acá X3, y sería mi respuesta. ¿Ya? Entonces, ojo acá, señoritas y caballeros. De acuerdo a la pregunta, te van a plantear cómo plasman la fórmula. Reitero, acá estoy colocándole en este instante sulfato de calcio dihidratado. Me produce un ion calcio. 6 oxígenos, porque en la pregunta 2 me dice gramos de oxígeno. Y moléculas de agua, número de Avogadro. ¿Ya? Y todo eso pasa acá. 172 con 6, 344, 1,2. 172 con 6 de oxígeno, ¿ven? 344, 192. Y la última, 172 con 2 números de Avogadro, 344 me da 2,4. ¿Ya? Entonces, si ustedes conocen el camino, de hecho, láncense a caminar, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es el planteamiento. Acá está el planteamiento. Ese es el camino. Ah, y así se plantea, así se plantea. Y entonces solamente reemplacen los datos y encuentren cuánto vale X1, cuánto vale X2, cuánto vale X3 y resuelven el ejercicio. ¿Ya? La respuesta indica ser la letra B. Verdadero, falso, verdadero. Acá lo indica, ¿no? Ya, la letra B de bebé. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿se entiende? Vea, profesor, ¿por qué puso un H2O número de abogado? Ah, es que el número 1, acá, el 2 multiplica el número de abogado. 2 significa 2 moles. 2 moles, está acá. Y el número de Avogadro automáticamente es lo que te decía hace rato, 602 por 10 a la 23. ¿Y por qué pongo esto? Porque acá me dice moléculas. ¿Ves la palabra moléculas? En la pregunta 3, moléculas. ¿Ya? Si a ti te dice 3 de X, entonces tú tienes que interpretar 3 por el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Ah, no sé. Puede ser átomo, puede ser molécula, puede ser lo que sea. ¿Ya? El número que va adelante es el número de veces que se multiplica al número de Avogadro. Ejercicio 6. La testosterona es una hormona masculina que se produce en forma natural en los varones, influye en el desarrollo de la masa muscular y ósea. Dicha hormona presenta la siguiente composición. Muy bien, empezamos aquí. ¿Listo? Porcentaje de carbono. Miren, 79, 16. Porcentaje de hidrógeno. 9, 72. Porcentaje de oxígeno. 11, 12. ¿Por quién se divide? Se divide por el peso atómico de cada elemento. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12. Peso atómico de hidrógeno, 1. Peso atómico de oxígeno, 16. ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces, el primero sale 6,6. El segundo, 9,72. Y el tercero sale 0,695. ¿Qué dice la técnica? La técnica dice que tienes que usar el menor valor como denominador al menor, ¿no? O sea, y el menor acá es 0,695. Todos
entre 0,695. 0,695, ¿no? 6.6 entre 0,695 es 9,5. Acá es 972 entre 0,695 es 14 y acá es 1. Como sale 9, número, multiplico todo por 2, por 2, por 2. Ya tengo acá 19, acá tengo 28 y acá tengo 2. Por lo tanto, tiene que ser C19, H20 o sub 2. ¿Ya? Y la respuesta a la letra A. Ahí está el procedimiento. ¿Ya? El porcentaje del elemento entre su peso atómico. El valor que resulta se utiliza como denominador. ¿Ya? Ahí está. Mucho más bonito, mucho más presentable. Ejercicio 7. Las caretas de oxígeno que se utilizan en emergencias contienen superóxido de potasio, KO2. Listo. El cual reaccionará con el CO2 del aire exhalado produciendo oxígeno gaseoso necesario para poder respirar. Muy bien, tengo esta ecuación. Dice, el aire exhalado durante 10 minutos contiene 72 gramos de CO2 y 84 gramos de agua. 72 gramos de CO2 y 84 gramos de agua. Tiene la alternativa respecto a la reacción de 71 gramos de KiO2. Pues acá es 71 gramos. ¿Ya? ¿No? Como los valores están ya colocados, ¿sí? Yo tengo que predecir, ¿no? A ver. L es 4 por 71. L es 2 por 18. L es 4 por 44. L es 4 por 100. Finalmente, L es 3 por 32. Todos estos datos están en masa. Solamente están en masa. ¿No? Ahora, me dicen a mí 71 gramos de 71. Para diferenciar voy a cambiar el color. $71. ¿Listo? Miren, entre 4 por 71 con 71, todo está entre 4. O sea, acá el 18 tiene que ser 9. Acá tendrá que ser 44. La cuarta parte de esto es 100. Y la cuarta parte de aquel es 8 por 3, 24. ¿Ya? ¿Listo? Así de manera directa. ¿Listo? Al plantear, ustedes pueden ver, pero es la cuarta parte. Será la cuarta parte acá, la cuarta parte aquí, la cuarta parte acá y la cuarta parte ahí. Y eso es todo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, dice, la 1 es incorrecto. El reactivo limitante es el KO2. No es el dióxido de carbono. 2. Solo reaccionan 22, no, reaccionan 44 gramos de CO2. ¿Sí? Ahí lo dice bien clarito. Acá está. 44 gramos. Luego dice, quedan sin reaccionar 75 gramos de agua. Quedan sin reaccionar, bueno, de los 84 gramos de agua, solamente reaccionan 9. Entonces me quedan 75. Yo necesito 9. Se forman 100 gramos de sal oxisal, se forman 100 gramos de sal oxisal, no 200 como dice. Finalmente,
¿Se producen 1,68 por 1 litro de oxígeno? Sí. Pregunta, ¿me dejo entender, por favor? Profesor, ¿verdad? ¿Por qué en H2O es 18 y en KO es 71? Ah, es que es KO2. El potasio es 39. Cada oxígeno es 16. 32 lo sumas y da 71 la masa molar o el peso fórmula. O sea, te dan como dato el peso fórmula del compuesto, ¿ya? Pero este planteamiento que está acá, por favor, de repente háganle una captura y luego analícenlo, ¿ya? Es el planteamiento correcto. 4 por 71, 2 por 18, 4 por CO2, 4 por bicarbonato, 3 por oxígeno, que están con sus masas, ¿ya? Pregunta 8. Galena, calentamiento, ¿no? Dice, tengo 1 kilogramo de galena con 71,7 de galena. O sea, ya no tengo 1000 gramos. No tengo 1000 gramos. No, lo que tengo es 717 gramos, ¿ya? De galena. Determine la masa de dióxido de plomo en kilogramos producidos con un rendimiento del 90%. Entonces acá, jalo esto, miren, igual que en el caso anterior. 239 por 2. ¿No? Dice óxido de plomo, acá. 2 por 223. Pero puedo cancelar el número 2. Y decir 239 me genera 223. Acá. 717, ¿cuánto generará? Este de acá es el 100%. Pero me dicen solamente 90% de rendimiento. Será un X2. ¿Ya? ¿Listo? Y veamos acá. Acá está, ¿no? 717 gramos de galena. Muy bien. 712 por 39, 2 por 2, 23, 71 me dará M es 669. ¿Listo? 669 es el 100%. El 90% tiene que ser menos. Y ese menos es 602,1 gramos, que expresado en kilogramos me da este valor. ¿Ya? La respuesta a la letra C. ¿Bien? Esos son los ejercicios propuestos para que ustedes desarrollen en casa. ¿No? No sé si habría alguna pregunta. No, ¿Sí? Dime. ninguna profesor todavía. Ay, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces, como dijo alguien hace mucho tiempo, siendo ya la hora avanzada, voy a terminar la sesión. Voy a salir del aula, creo que ustedes tienen clase a continuación, ¿no? Ya. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Y ojalá que ya sin congreso y sin presidenta, ¿no? Hasta luego, cuídense.